¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 a 3 minutos, 20 grados la temperatura en Asunción. Llegamos a niveles extremos, otra muestra de lo que dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en relación a la decisión, la orden de arriba al presidente del Banco Nacional de Fomento para una persecución directa a la industria nacional, lo que pasó con Caso Tabesa, que vamos a hablar enseguida con el abogado Pedro Ovelar. Y lo que veníamos diciendo, cómo este gobierno, considerado uno de los más corruptos de la era democrática, en plena tarea abocada al gobierno, los referentes de este gobierno en un 100% a la persecución política para erosionar adversarios políticos. Arrancaron utilizando el Banco Central del Paraguay, lo hicieron después con la CEPRELAT, lo hicieron después con la Secretaría Nacional Anticorrupción, lo quisieron hacer con el Ministerio del Interior, ¿se acuerdan? El caso Yucio, y ahora con el Banco Nacional de Fomento. El daño que genera esta manipulación a las instituciones para los caprichos personales del presidente de la República, el daño es tremendo porque debilitan a las instituciones, les importa un comino lo que tiene que ver con el derecho, con el secreto bancario, por ejemplo, y también lo que hablábamos hace un par de semanas, lo referente a los informes confidenciales, que deberían ser confidenciales, que maneja la CEPRELAT, y sin embargo se hacen entrega para que eso se utilice como una herramienta de persecución política. Pero ¿qué fue lo que exactamente dijo el presidente? Vamos a escuchar ahora, y a la vuelta vamos a charlar con el abogado Pedro Ovelar un poco para entender qué es lo que hay detrás de toda esta historia. Escuchemos lo que decía el presidente Abdo Benítez hoy. Ahora, Banco de Fomento contra, seamos me gusta ver. ¿Por qué? Porque en el directorio del Banco Nacional de Fomento, cuando se enteraron que el Banco Nacional de Fomento era el único banco que hacía transferencia al exterior de una empresa que hoy se está siendo investigada por vínculo con el terrorismo y con el lavado de dinero, le cortaron las transferencias al exterior. ¿Por qué si ningún banco privado le hace transferencia al exterior a esa empresa, nosotros, la banca pública, la banca del pueblo, va a tener que perder prestigio o arreglar su prestigio cuando una empresa está siendo investigada? Entonces se le cortó, no pueden más transferir su plata al exterior. El único banco era el Banco Nacional de Fomento que la hacía. Entonces hoy escuchamos críticas al Banco Nacional. Yo felicito al directorio del Banco Nacional de Fomento por tomar esa decisión de manera autónoma y precautelar los intereses de los paraguayos, que es la banca pública, que es nuestro banco, que es el banco de todos los paraguayos. Y mientras el presidente de la República, concentrado en la campaña proselitista, tenemos los peores números en materia económica, 300.000 nuevos pobres. Hoy nos decía el especialista en materia de educación, Jorge García Riar, la situación de la educación está atravesando por uno de los momentos más catastróficos por la improvisación de este gobierno, arrancando con un ministro que no tenía la capacidad para estar al frente del Ministerio de Educación, como lo fue el ministro Eduardo Peta. Lo que vemos todos los días, lo relacionado a la inseguridad, lo que vemos todos los días con el contrabando. Mientras tanto, hay una prensa anestesiada, por ejemplo, el grupo Sucolillo, beneficiado con un contrato de 2,5 millones de dólares, único oferente, supuestamente para todo lo relacionado a los Juegos Odesur, para las filmaciones de las diferentes competencias. Nosotros hemos hablado con grandes productoras que tienen experiencia en ese tipo de elaboración de materiales, ni siquiera fueron avisados para participar de ese proceso licitatorio, donde solamente se le benefició a un grupo de medios y con eso se pretende anestesiar a un sector de la prensa utilizando recursos del Estado para alivianar las críticas. Esto es lo que pasa hoy con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Y lo que decíamos hace rato, lo que preocupa es cómo se utilizan las instituciones del Estado como garrote político, como pase de factura, y esto no solamente podría generar un daño terrible para la institucionalidad, para la industria nacional, para las empresas que generan fuentes de trabajo, sino cómo se hace después, cuando caiga este gobierno de corruptos y delincuentes,
¿Cómo se hace después para recuperar la institucionalidad? Va a llevar mucho tiempo, lo que llevó años al Paraguay construir esa institucionalidad. En 4 años de este gobierno corrupto y desastroso lo tiraron por la borda. Pedro Velar, abogado de Tavesa. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a la audiencia. A ver, yo decía para separar esto que acabamos de escuchar, lo que dijo hoy el presidente de la República en 2 escenarios, la cuestión política y la cuestión jurídica. Arranquemos por lo que te compete a vos, la cuestión jurídica. El mensaje que de vuelta deja el gobierno no es otra cosa que una persecución abierta y directa a la industria nacional, no solamente a un grupo empresarial en particular, sino a la industria nacional. ¿Por qué? Porque el precedente que deja esto ante el silencio cómplice de un sector de la prensa, esto deja el precedente de que supongamos que el próximo año tengamos un gobierno distinto a este y pretenda actuar de la misma manera utilizando las instituciones del Estado para erosionar adversarios políticos. Imagínate lo que eso podría llegar a significar, doctor. Efectivamente, Jorge, empezando por la parte jurídica y luego analizando lo último que dijiste, me gustaría hacer un ejemplo después de eso. El Banco Nacional de Fomento, por su ley orgánica, es un ente, una persona jurídica, un ente público, autárquico y con autonomía, ¿verdad? Entonces, no forma parte del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, ni parte de su directorio, ni tiene ningún tipo de incidencia en las decisiones que tiene que tener el banco. Por lo tanto, uno tiene que incidir, ni el presidente en el Banco de Fomento, ni el Fomento pedirle ningún tipo de permiso o autorización al presidente o brindarle información. No está dentro de su organigrama. Primer punto. Segundo punto, el Banco Nacional de Fomento, en su artículo 4, se establece el objeto de esta entidad financiera. Y entre ellas está la de promover el desarrollo económico y social del país, y en especial priorizar el fomento de la industria y el comercio de las materias primas y productos originarios del país. Ambas normativas fueron violadas el día de hoy por parte del presidente al hacer pública una información protegida con el secreto bancario. Luego también se evidencia con las declaraciones del presidente del Banco de Fomento, que a un medio radial dijo de que él informó al presidente de esta determinación tomada, y por sobre todo una violación legal al cerrar las cuentas de Tavesa que tienen en el Banco de Fomento sobre la base del supuesto lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surge de los medios de prensa. Dicho esto, tenemos que analizar de dónde surge la información que luego toma el Banco de Fomento para decir yo cierro las cuentas. Y surge de un informe de la CEPRELAT que llamativamente se filtra primero al secretario privado del presidente. En un tuit él hace pública informes propios de la conclusión de la CEPRELAT, de la senadora Desiree Masi, que tuitea de que está leyendo ella el informe de lavado de dinero de Horacio Cartes, y después con las publicaciones en contubernio de 2 medios de prensa, de 2 medios escritos que replican ante sus medios radiales y televisivos. Todo eso es orquestado desde el gobierno. Con lo que ocurrió con el avión que vino a llevar mercadería de Tavesa, contratado por un tercero consignatario, que no es Tavesa ni empresa vinculada a Tavesa, fuera de sus funciones y atribuciones, la Secretaría de Anticorrupción hace una denuncia y le involucra a Tavesa
porque dice Tabesa le vendió a una empresa de su propio grupo, que es típico en el lavado de dinero y eso también se hace público. Entonces, estamos ante una situación donde el gobierno tira al centro y el gobierno va y cabecea de vuelta y hace gol. Aquí no se trata de una investigación independiente, de una investigación objetiva, de una información que surge verdaderamente de un hecho relevante para decir que existe lavado de dinero. Y peor aún, el Banco de Fomento nunca pidió ningún tipo de explicación a Tabesa respecto a esas publicaciones para que pueda hacer algún descargo o explicación respecto a algo que ellos estuvieran cuestionando. Entonces la conclusión es que se trata nuevamente de un atropello a la institucionalidad, de un atropello al sentido común, a las leyes, a la Constitución, con fines netamente políticos. Y acá hay una cuestión, doctor, ¿qué es lo que argumenta el Banco Nacional de Fomento para tomar esta decisión de plantear a la empresa Tabesa el cierre de sus cuentas en un plazo de 30 días? Supongamos que sean las publicaciones periodísticas. La forma, en ese caso, el banco, eso me estaban explicando especialistas en temas financieros, en todo caso, ante prensa negativa remite un informe a la CEPRELAT. Y supongamos que hayan recogido el informe filtrado, entre comillas, de CEPRELAT, que entre paréntesis es un informe confidencial, y ya hartamente se explicó por qué ese informe es confidencial, no es un informe conclusivo. Quienes después de mucho tiempo accedimos a la copia de lo que dice a través de unos colegas que tenían antes del contenido de ese informe de CEPRELAT filtrado, entre comillas, reitero, los medios de prensa, no hace elementos conclusivos, sino lo contrario, desarrolla hipótesis, conjeturas. Entonces, ¿cómo un banco, como el Banco Nacional de Fomento, puede tomar una decisión sobre ese elemento objetivo que supongamos es el informe de CEPRELAT, que en ese mismo informe hacen referencia que son hipótesis y elementos indiciarios que después podrían eventualmente derivar en una investigación en la Fiscalía con las consecuencias propias de una investigación conforme avance la misma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿De dónde se toma el banco para tomar esta decisión que genera un perjuicio enorme a un sector de la industria que es uno de los principales aportantes al fisco, generadores de fuentes de trabajo? Tiene que haber un argumento mucho más sólido. Por eso te decía, ¿cómo agotamos este tema en la instancia jurídica? No veo manera de sostenerlo desde el punto de vista jurídico, la decisión del Banco Nacional de Fomento. Entonces, esto nos lleva a ¿qué cosa? A interpretar la decisión como una cuestión política. ¿Por qué cuestión política? Orden superior del presidente de la República al presidente del Banco Nacional de Fomento para que tome esta decisión. ¿Por qué política? Porque hoy tienen un adversario político que lideran todas las encuestas, entonces utilizaron todas las herramientas ya que tienen a su disposición desde el Ministerio del Interior, Secretaría Anticorrupción, la DINAC, ahora lo quieren hacer con el Banco Nacional de Fomento, con la pretensión de ¿qué cosa? De erosionar a ese proyecto político. No hay otra explicación, doctor. Absolutamente así es, Jorge. No hay otra explicación. Yo creo que todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Incluso aquellos medios que replican sin parar estas aberraciones, ¿verdad? Aquellos medios que tanto estuvieron en contra de la dictadura, que incluso fueron víctimas de cierres arbitrarios de sus medios, hoy están festejando y siendo porristas de estas decisiones arbitrarias. Esto es típico de los estados policíacos, donde el poder de turno, abusando de esa posición, manipula a toda institución que esté a su alcance para ir en contra del adversario, para ir en contra de cualquier
de cualquier grupo que tenga chances de llegar a afectar la posición de poder que ellos tienen ahora, y son capaces, por lo que veo, de cualquier cosa. Incluso lo que pasó en la CDI hace pocos días, los aliados de este gobierno han dicho de que por la fuerza le iban a hacer declarar a José Ortiz, por la fuerza, usando la fuerza pública. Pero entonces, yo como abogado defensor, como ex miembro del Ministerio Público, una persona que se dedica a esto, realmente me siento indignado y muy preocupado ante esta situación, y no me queda más que levantar mi voz de protesta y reclamar con toda la fuerza y realizar todas las acciones que correspondan, y que esperemos que con las elecciones y con el cambio de gobierno esta situación realmente cese, porque si no, no hay límites. ¿Cuál sería el límite, Jorge? Y a esto hay que agregarle, uno supone que ante esta decisión arbitraria, sin fundamento, con un criterio eminentemente político, uno supone que gremios importantes van a pronunciarse, que en su momento ya lo hicieron con el tema de la filtración de información de carácter confidencial, y fueron vapuleados por esa avalancha mediática de una prensa anestesiada que recibe adjudicaciones millonarias por parte del Estado. Entonces ese sector, yo supongo que a lo mejor prefiere callarse nomás, porque la avalancha mediática de que se los critica porque supuestamente responden a un sector, cuando que en realidad ese sector de los gremios empresarial debería estar defendiendo la institucionalidad. Porque como le decía el domingo pasado al presidenciable Santiago Peña, ¿qué pasa si el próximo año hay un nuevo proyecto, un cambio de signo político, o el propio Peña llega a la conquista del poder y desde el poder decide pasarle factura a sus adversarios políticos, ordenando al titular de la CEPRELAT a ventilar información de carácter confidencial, ordenándole al presidente del Banco Nacional de Fomento a revelar el secreto bancario para golpear a sus adversarios, no sé, Grupo Sucolillo o Grupo Bierzi, o sectores políticos. Imagínate qué va a pasar, van a pegar el grito al cielo. Entonces, por eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Defender la institucionalidad, porque esto le puede pasar hoy, si hoy minimizamos esto que hizo el gobierno, le puede pasar mañana a otro grupo empresarial, digo. Y eso, justamente eso te da el ejemplo. Supongamos que llegue Santi al gobierno y que a partir de titulares de prensa, de cualquier medio de prensa, empiecen a decir que X banco o X inmobiliaria, o cualquier tipo de actividad empresarial que esté realizando algún grupo, están lavando dinero y están movilizando tanto dinero en cuenta, y comienza cierta persecución mediática. A partir de ahí, el titular de la CEPRELAT, a cargo de Santiago Peña, comienza un informe para elevar luego a la Fiscalía, que lo filtra a la prensa, y que luego la Superintendencia de Banco empieza a atacar a ese banco, de ese grupo familiar, que comiencen a cerrarse las cuentas por el desprestigio que van a causar tanto los informes filtrados como los titulares de prensa, y se le comience a decir: aquí hay lavado de dinero, aquí hay lavado de dinero, aquí hay lavado de dinero. Insisten en el tema, manipulan las instituciones. Por supuesto que esta persona va a decir: este presidente me está persiguiendo a mí, me está pasando la factura porque yo no soy de su simpatía política. Y yo te aseguro que si fuera ABC, todos los días estarían titulares que hay un estado policíaco, que volvimos a la dictadura, que así va a ser. Y ellos lo que hoy están festejando, estos atropellos hoy ellos están festejando. Y me parece que están apeligrando la democracia con este tipo de conducta de parte de la Presidencia de la República y de todo el grupo político.
que le está sosteniendo. Doctor Pedro Velar, gracias por su tiempo, muy amable. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Hasta luego, Pedro Ovelar, abogado del Grupo Cartes. A la vuelta de la pausa, hablamos con el senador Martín Arévalo. Mañana formaliza una denuncia sobre todas estas irregularidades en la dirección de material bélico. Por un lado, el acuerdo entreguista que va a generar un lindo negocio para la DIMABEL, a pesar de violar todas las disposiciones legales, porque ni siquiera pasó por el Congreso. El convenio entreguista, en promedio $9 millones por año va a generar para la DIMABEL, 5 años que dura ese convenio, $45 millones. Vamos a mostrar fotografías del vínculo del representante legal de esta empresa, la compañía brasileña de cartuchos, con altas autoridades de este gobierno. Pausa, venimos enseguida. Lenovo ThinkPad, tu mejor aliado, todo lo que te proporciona la ThinkPad en tu día a día, gran rendimiento en tu día de trabajo y calidad y productividad siempre en tus manos. La ThinkPad se hace cargo de cualquier tarea y mantiene la temperatura óptima de forma inteligente mientras ejecutas varias aplicaciones. Ya sabes que puedes confiar en estas laptops para todo aquello que la vida ponga en tu camino, ya sea la aridez ártica, las tormentas de arena del desierto y la gravedad cero, o simples derrames y caídas en la oficina. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Y llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power, co-creado y recomendado por Scuderia Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Tenemos este informe desde la DIMABEL, esta maniobra que viene desarrollando desde la semana pasada para borrar evidencias que vinculan al director financiero de esa institución, el coronel Justo Araujo, con la empresa proveedora de su esposa. Veamos este informe. DIMABEL maniobra para borrar rastros de director en adjudicación a su esposa. En una aparente maniobra para borrar las evidencias de la irregularidad cometida, las fuerzas militares modificaron los datos consignados en el portal de contrataciones públicas referentes a los contratos de la DIMABEL con la empresa perteneciente a la esposa del director financiero de la unidad castrense. La empresa de Cintia Huespe se hizo de jugosos contratos directos y licitaciones ganadas para proveer a las unidades militares, entre ellas a la propia DIMABEL, donde su esposo, el coronel Justo Araujo, ocupa el cargo de director financiero. Este funcionario es acérrimo defensor del acuerdo entreguista de la DIMABEL a una empresa brasileña y es el brazo derecho del general Aldo Osuna, titular de la institución. Ante el escándalo, el comando de las fuerzas militares salió al paso de los cuestionamientos y aseguró que la dirección de material bélico no tiene contratos actuales ni llamados a licitación con la empresa que está a nombre de la esposa del coronel Justo Araujo. En un tuit publicado el viernes pasado, informó además que la unidad responsable de realizar los llamados para las contrataciones y licitaciones es el Centro Financiero número 1 de las fuerzas militares. En su descargo, la institución castrense obvió mencionar que, de acuerdo a los documentos públicos, la empresa denominada Star & Company de Cintia Huespe fue adjudicada para finalmente proveer a la DIMABEL, la cual depende del CF1 de las fuerzas militares. En agosto del 2021, la esposa del coronel Araujo, quien es director financiero de la DIMABEL, fue beneficiada con una contratación directa por el comando en jefe, UOC número 1,
para la provisión de baterías por valor de 14.750.980 guaraníes. En el contrato firmado con la dueña de la firma adjudicada y las autoridades militares, figura que el lugar de entrega iba a ser la giraduría de la Dirección de Material Bélico en Campo Grande. Misma situación se pudo observar en otro contrato firmado en octubre del 2020 para la provisión de baterías a las fuerzas militares por la suma de 54.374.000 guaraníes. En el documento también aparece el nombre de la esposa del coronel Araujo y en una de las cláusulas se estableció que los productos debían ser entregados en la sede de la DIMABEL. En el intento de calmar las aguas, las fuerzas militares se excusan al decir que no es la DIMABEL la que realiza estas licitaciones que terminaron favoreciendo a Star Company de Cindia Huespe, pero no mencionan que en realidad estos procesos tienen como finalidad proveer los repuestos a la DIMABEL. Otro dato no menor es que hasta la fecha en que las fuerzas militares emitieron su descargo, en el portal de contrataciones públicas aparecía el nombre del director financiero de la unidad militar como el administrador de ambos contratos a favor de Cindia Huespe. Al ser su esposa la proveedora de la DIMABEL, el coronel Araujo no puede intervenir en ninguna etapa del proceso según dispone la ley. Caso contrario, se estaría incurriendo en irregularidades tanto en la ley de contrataciones públicas como en la ley del funcionario público, es decir, una doble falta. Ante este desliz que revela la completa irregularidad en la adjudicación, desde la DIMABEL maniobraron con rapidez para modificar el nombre del administrador del contrato, que tiene a la esposa de Araujo como proveedora. En una nota remitida a contrataciones, la DIMABEL alegó que el cambio obedecía a un supuesto error en la carga de datos. Sin embargo, esta desesperada maniobra de las fuerzas militares fue denunciada ante la Fiscalía al existir la sospecha de un intento de encubrimiento del aparente fato realizado. En el caso de existir un vicio en el proceso de adjudicación, Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, recordó que las sanciones en el ámbito de las contrataciones podrían ir desde apercibimiento hasta la inhabilitación de la empresa proveedora. Martín Arévalo, senador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, a la audiencia que está mirando el día. ¿Qué más tiene que pasar, verdad? Sobre todo esto que estamos denunciando en la DIMABEL. Pablo Seitz, de Contrataciones Públicas, nos dijo el viernes, hablamos en Canal 13 con él, que desde la DIMABEL le enviaron una nota. Yo no tengo la nota, sería interesante que el director de Contrataciones nos provea. Le enviaron una nota diciéndole de que supuestamente hubo un error en la carga de datos, por eso aparece el nombre del coronel Araujo con el nombre como administrador de contratos en la DIMABEL y el nombre de su esposa, quien es proveedora de esa institución. Pero está todo registrado, ¿verdad? Tengo entendido que mañana vas a formalizar, senador, una denuncia sobre esta serie de irregularidades, arrancando con el acuerdo entreguista que hace la DIMABEL de manera unilateral. El coronel, el general de división, estamos hablando del titular de la DIMABEL, Osuna, Aldo Osuna, acuerdo entreguista con esta empresa compañía brasileña de cartuchos, y después esto que estamos señalando que tiene que ver con estas irregularidades, nada más y nada menos que administradores de contratos a la vez le tienen a la esposa como proveedora. ¿Formaliza eso mañana, senador? Sí, Jorge, lo iba a hacer el día de hoy, pero no iba a estar la fiscal en ese horario, por lo que mañana a las 11 me va a recibir y le voy a entregar en propias manos la denuncia correspondiente y nominada sobre la posible hechos ilícitos que se producen en la DIMABEL. Esto va a abrir un poquito la posibilidad que penalmente la Fiscalía pueda investigar todos los hechos posibles de corrupción que haya, primero en el convenio y seguramente también puede ir bajando en otras investigaciones que la Fiscalía vaya encontrando. A nosotros, o particularmente para mí, investigar a profundidad en el tema de la DIMABEL era difícil. ¿Por qué? Porque nos remitía a cuentagotas las informaciones.
Y creo yo que al mirar y al leer las documentaciones que han arrimado, creo que hay cuestiones oscuras que se tienen que aclarar. Están en juego patrimonio del Estado y por ello justamente decidí de presentar la denuncia correspondiente el día de mañana a las 11 de la mañana en la Fiscalía General para que un fiscal que nombre la fiscal general pueda hacer las investigaciones quirúrgicas que realmente hace falta y que se pueda esclarecer todo y de alguna manera precautelar los intereses del Estado en este tipo, en la DIMABEL. Y también creo yo que esto puede abrir a que haya una investigación también sobre los procesos de licitaciones que se están haciendo y si realmente así donde de repente uno de los involucrados es director, la esposa es la proveedora, creo yo que hay, a buena primera uno podría pensar que hay un direccionamiento o una información fidedigna que de repente puede manejar esa pareja, ¿verdad? Para poder ganar licitaciones y de esa manera tener informaciones fidedignas que otras empresas no lo tienen. Entonces creo que con esto, con esta denuncia formal que voy a hacer, Bueno, vamos a mejorar. Me siento obligado y sobre todo... A ver. Ahí, Jorge. Ahí sí me siento obligado. ¿Qué decís? No, te decía que como parlamentario yo me siento obligado cuando veo situaciones como esta poco claras en una institución y donde de repente también se piensa conceder el establecimiento de la DIMABEL a una empresa brasilera sin una licitación correspondiente, en donde están en juego muchos millones de dólares de ganancia, vamos a decir, porque infraestructura y maquinaria la pone DIMABEL y la empresa CBC pondría materiales que puedan compactar lo que se pueda producir ahí, pero la ganancia mayor estaría a favor de la empresa brasilera. Entonces, si como para dar la cantina de la DIMABEL hacen una licitación como para entregar toda esa industria que tienen ahí de producir proyectiles, van a dar por intermedio de un convenio. Realmente es muy dudoso y tenemos que llegar a las personas que están involucradas realmente en esta cuestión. A esto hay que agregar, hoy por ejemplo me pasaron, todos los días nos pasan más documentos. Hay otra empresa que le había enviado una nota a la DIMABEL con la misma pretensión de invertir acá en nuestro país, sin embargo no le dio en pelota. Ellos, evidentemente vino una orden, no sé de quién, supongo yo que del presidente de la República, para que el director de la DIMABEL, el general de división Aldo Osuna, decida firmar este convenio entreguista con la empresa brasileña. Quiero mostrarte estas fotografías, senador. Ahora uno empieza a entender, porque cuando se había especulado de la salida de Osuna, se mencionó, incluso hubo publicaciones periodísticas que hacían referencia a que lo iban a sacar a él del cargo, y él dijo, no hay problema, yo me voy, pero voy a contar quién me dio la orden para la firma de este acuerdo entreguista. Y acá estamos viendo fotografías del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en varias actividades compartiendo con el representante legal de la empresa, de la compañía. Ahí está con el abogado Mersam, el representante legal de esta empresa, el que participó en la firma del convenio, el que estuvo incluso también hablando con nosotros justificando la firma de este acuerdo entreguista, y aparece muy de cerca. Ahí está el abogado Oscar Mersam de Gasperi con el presidente Mario Abdo Benítez. Al ver estas fotografías, al ver este vínculo, uno podría entender de dónde partió la orden al general Aldo Osuna para la firma de este acuerdo entreguista con la empresa brasileña, que por cierto va a generar buenas ganancias, 9 millones de dólares por año para la DIMABEL,
Y lo que dice el convenio, que tendrá una duración de 5 años, podríamos estar hablando de ¿cuánto? 45 millones de dólares. Y acá están las fotografías, donde aparece el presidente de la República en compañía del representante legal de la empresa brasileña, de la compañía brasileña de cartuchos, senador. Bueno, ahora me da la razón, Jorge, y a la audiencia, cuando tomamos la decisión de presentar una denuncia formal. Y esperemos que realmente la Fiscalía ponga a las personas idóneas y pueda hacer una investigación seria, responsable, y donde pueda llegar a los, ¿cómo te diría?, a las documentaciones para poder esclarecer todas estas situaciones. Y es llamativo realmente que personas muy allegadas al presidente, sea abogado de una de las empresas brasileñas que se hace cargo o es parte de una industria como es la Dimabel, y como te digo, es la productora de proyectiles, y que ellos tendrían que hacer, Jorge. Ellos tendrían que construir, comprar la maquinaria y hacer los proyectiles correspondientes en Paraguay. Pero ¿qué pasa? Encuentran unas instalaciones hechas que es patrimonio del Estado, que es de los militares paraguayos, y van a ir a utilizar todo lo que hay ahí y trayendo solamente los elementos accesorios para los proyectiles. Pero ellos tienen la facultad de vender todos esos productos y la ganancia es para ellos. O sea, evidentemente que hay grupos que están en el poder que van a tener su ganancia porcentual en este gran negociado. Uh-huh. Entonces, Bueno, sí. creo yo que acá no hay patriotismo alguno. Absolutamente. Vamos a estar haciendo el seguimiento a la presentación, la formalización de su denuncia el día de mañana. Gracias, senador. Muy amable. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Hasta luego. Martín Arévalo, senador Colorado. Hacemos una pausa. A la vuelta hablamos con el presidente de la UIP, tema contrabando. Tenemos unos videos. Vamos a mostrar cómo en las narices de las Fuerzas Armadas, de la Armada en realidad, la Armada Nacional ingresa productos de contrabando. ¿Qué hacen las autoridades? Absolutamente nada. Pausa, venimos enseguida. Lenovo ThinkPad, tu mejor aliado, todo lo que te proporciona la ThinkPad en tu día a día, gran rendimiento en tu día de trabajo y calidad y productividad siempre en tus manos. Tu ThinkPad se hace cargo de cualquier tarea y mantiene la temperatura óptima de forma inteligente mientras ejecutas varias aplicaciones. Ya sabes que puedes confiar en estas laptops para todo aquello que la vida ponga en tu camino, ya sea la aridez ártica, las tormentas de arena del desierto y la gravedad cero, o simples derrames y caídas en la oficina. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Farmacia Vicente Escabone, más de 86 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada, el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Escabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o al WhatsApp 0974-18-5000. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y regalamos increíbles ofertas en todos los productos. Además, te triplicamos tus chances para ser uno de los ganadores de la promo más grande del país. Aprovecha con la compra de cualquier producto, también recibís una cuota de regalo. Cumplimos 42 años y el agasajado sos vos. Escuchá esta súper oferta. Lavarropas LG de 9 kilos carga superior, precio normal 18 cuotas de 239.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A nosotros nos acercaron
al equipo de la Caja Negra unas imágenes reveladoras del tema contrabando a metros de la Armada, en la zona de Itán Ramada. No sé si podemos poner esas imágenes. Los contrabandistas utilizan una arenera para ingresar masivamente sus productos de contrabando. Ahí estamos viendo. Y esto se da ante la mirada cómplice de las autoridades que deberían controlar este flagelo. Ni el ministro anticontrabando Emilio Fuster, ni el comandante Carlos Velázquez de la Armada se dignan en actuar. Y estas imágenes reveladoras del descarado y galopante contrabando, como les decía, fueron acercadas al equipo de la Caja Negra. Y acá están viendo ustedes, en estos videos se observa el paso campante de los contrabandistas, quienes en un minucioso trabajo de hormiga van introduciendo las mercaderías de origen ilegal a nuestro país, mientras de fondo realiza su trabajo habitual el personal de la arenera, que es utilizada como ruta de ingreso. Y uno pensaría, al ver estas imágenes, que el sitio elegido para esta actividad sería un sitio oculto, alejado, pero eso resulta nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque en la práctica la mafia del contrabando se instala en las propias narices de las autoridades. Y esta arenera en cuestión que estamos viendo ahora en imágenes está a 30 metros de la Armada paraguaya, a la altura de Puerto Ortiz, allí en la zona de Interramada. Según denuncian sus propietarios, los propietarios de esta arenera, los contrabandistas atracan sus canoas detrás de un astillero ubicado al lado de la propiedad del dueño de la arenera, y allí comienzan a desembarcar las mercaderías y luego van ingresando por esta arenera. Los dueños en reiteradas ocasiones advirtieron de este hecho, pero lo único que obtuvieron fueron amenazas de parte de los paseros y llamativamente, según denunciaron, la prefectura es sumamente estricta en la zona y ni deja subir un repuesto al barco del arenero sin que exista un previo permiso. Pero, en cambio, nada hace ante los contrabandistas que actúan a plena luz del día y ante la mirada de todos. Enrique Duarte, presidente de la UIP, ¿cómo le va? Hola Jorge, muy buenas noches para vos y un saludo cordial para esta teleaudiencia. No sé si llegaste a ver estas imágenes, ahí a metros de la Armada, detrás de una arenera, cómo actúan los contrabandistas. Ahí están las imágenes. Ante la mirada cómplice prácticamente de las autoridades, ingeniero. Conozco perfectamente el caso, Jorge. Es una arenera legal de una persona, de un empresario formal que están luchando para sobrevivir hoy con el costo de los derivados del petróleo, con la ralentización de la construcción. Y te voy a contar, esa misma mañana lo que voy a decir es cierto. Como te digo, conozco bien el caso. Este señor trató de llevar un motor a su barco arenero que estaba encallado enfrente. Y sin embargo, tuvo varias inspecciones por parte de la autoridad que trabaja en el control de los ríos. Y sin embargo, menos de hora después, ocurrió esto que estás viendo en las imágenes. Y inclusive una denuncia que la gente, inclusive los agentes de prefectura, inclusive cobran, no solo cuentan, sino que cobran ahí en la propia vera del río. Es una vergüenza. Este señor fue amenazado. Recién vimos ahí en la filmación una pala cargadora. Fueron amenazados por gente de la zona de que iban a quemar esa noche la pala cargadora. Fueron amenazados en su integridad física por esta gente que estamos viendo ahí que está cruzando. Es una vergüenza. Esto es pérdida de principios y valores. Imagínense lo que la otra vez ocurrió en Aferri, lo que está ocurriendo día a día. En los últimos días la Policía Nacional pudo comisar camiones enteros de productos frutícolas y recién acabamos de ver una filmación ahí de un camión lleno, no sé si será harina o azúcar. La verdad es que es una vergüenza. No sé cómo podemos decir una economía ralentizada,
un país sin margen fiscal hoy y seguimos permitiendo el tema de contrabando. Esto es inaceptable, estimado Jorge. Y aparte de vuelta, a mí no me sorprende que este gobierno no haga absolutamente nada, al contrario, hay otros casos de persecución a la industria nacional, porque el reclamo que vienen haciendo ustedes, ingeniero, al tema de contrabando ya hace tiempo. Yo recuerdo esa conferencia de prensa con más de 80 gremios sentando una posición crítica, dura, pidiendo resultados y no ha pasado absolutamente nada. De vuelta acá, este empresario, miembro de la unión del gremio de ustedes, hace la denuncia formal. Sin embargo, yo tengo entendido que él incluso dice cuando, y con justa razón, ¿verdad?, cuando él pretende hacer algún movimiento de repuesto ahí en su área de trabajo, la prefectura es muy estricta, como corresponde, no cuestionamos eso. Pero del otro lado, a 30 metros, vemos esto que está sucediendo, cómo están metiendo mercaderías de contrabando y no dicen absolutamente nada. Mira, nosotros tenemos otro miembro acá de UIP, Junta, que tiene su negocio ahí en las inmediaciones, sobre una de las calles que se utiliza en forma alternativa para no transitar, digamos, por sobre Félix Bogado y sobre Cacique Lambaré. Y es muy sencillo, me dice, es cuestión de venir acá a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y no vas a ver camionetas, vas a ver los camiones que cruzan con productos de contrabando. Ya, la verdad es que es inaceptable esto, Jorge. Hay tanta gente que ha perdido el empleo. Nosotros vemos los datos del empleo. Es más, los indicadores macroeconómicos mismos, que son indicadores muchas veces en base al comercio legal, te muestran algunas incoherencias, es que no existen las incoherencias. Las diferencias están exactamente en todo lo que es el contrabando y todo lo que es el comercio ilegal. Esta mañana, ayer de tarde tuvieron una intervención en la zona a 200 metros del puesto llamado Vista Alegre, ahí al cruzar el puente Remanso. Y sin embargo, que era una verdadera estructura armada para manejar el tema de combustibles. Es increíble, Jorge, es increíble. No hay palabras para explicar eso. Y lo peor es que hay veces que duele ver en las redes y decir, no, ¿y por qué la industria nacional o por qué el comercio no es eficiente? Nuestra industria es muy eficiente, trabajamos con mucha eficiencia, pero nada podemos hacer contra esta diferencia cambiaria que con la complicidad de esta gente que deja pasar, ¿verdad?, llega hasta los hogares paraguayos. Nosotros vamos a hacer el seguimiento a este tema, es cierto, hay una nula respuesta por parte de este gobierno, pero no por ello hay que dejar de denunciar, ingeniero, hay que compartir para que la gente sepa, se entere de que esto pasa todos los días, se perjudica de una manera notable a la industria nacional y parece ser que ese es el norte de este gobierno, la persecución a quienes aportan al fisco, la persecución a quienes generan fuentes de trabajo y no hacen absolutamente nada ante la flagrancia. Ya hemos visto denuncias de flagrancia, hechos de casos de contrabando, no se movió absolutamente nada, siguen las mismas personas en el cargo, evidentemente no les importa. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, saludo cordial para todos. Muchas gracias al ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. A la vuelta de la pausa, este es un tema extremadamente sensible. Nosotros vamos a hablar con una señora que es la mamá de una niña de 13 años. Por supuesto, no vamos a decir su nombre. Va a estar aquí, ya en el otro estudio, no le vamos a ver el rostro. Hay una causa abierta, hay un imputado, hay un fiscal, hay un juez complaciente con un caso terrible de abuso sexual. La madre nos va a contar detalles. Su hija, 13 años, fue a dormir a la casa de la compañerita de ballet alrededor de las 2 de la mañana. La madre nos va a contar con mayor precisión. El abuelo de la compañerita la despierta y ahí se dio un caso que después
derivó en una denuncia. ¿Y cuál es el reclamo de esta madre ante el dolor de su hija, que ni siquiera quiere salir de la casa? ¿Por qué la justicia actúa de manera complaciente con estos supuestos abusadores de menores? A la vuelta de la pausa hablamos de esto, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Acá tengo este relato. Vamos a hablar con la madre de la víctima. Dice: evidente colusión entre juez y fiscal para beneficiar a presunto abusador de menores. El 24 de junio de 2022 se produjo una evidente colusión entre el juez Raúl Florentín y el agente fiscal Marcelo Saldívar, a los efectos de beneficiar al presunto abusador de menores. Y acá está el nombre de este abusador. Supongo yo que lo puedo decir porque está imputado el hombre. Aníbal Ramón Mora González, quien fue liberado en un caso donde resultó víctima una menor de 13 años. Los antecedentes del caso refieren que el presunto abusador habría aprovechado un evento social desarrollado en su domicilio para abusar de una menor de 13 años, quien es amiga de su nieta. La nieta del imputado reside en el exterior junto con su madre, hija del presunto abusador, y estaban de visita por la República del Paraguay. En ese contexto se organizó un encuentro social con varias personas en el domicilio del imputado, y su nieta invitó a una amiga a participar de dicho evento y quedarse a dormir en el lugar. Una vez finalizado dicho encuentro, el imputado aprovechó que la víctima estaba durmiendo en una de las habitaciones junto con su nieta, la despertó y la llevó a su propio dormitorio para, entre comillas, enseñarle cosas que ella no sabe, y luego habría perpetrado el presunto abuso de la menor de 13 años. Luego de ocurrido el luctuoso suceso, la víctima retornó a la habitación, despertó a su amiga y le comentó lo que había acontecido en medio de llantos. Posteriormente llamaron a la mamá de la amiga, la hija del presunto abusador, quien también encontró a la víctima llorando, y le comentaron lo acontecido. Posteriormente llevaron a la víctima a su domicilio. Y sigue el relato. Está acá la mamá de la menor de 13 años, quien habría sido víctima de abuso. Señora, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir a contarnos acá el drama que están atravesando. Me contaron a través de sus abogados todo lo que ustedes están sufriendo desde el momento en que se habría dado el abuso, las consecuencias, lo que tuvieron que padecer con un fiscal, con este juez, y después también esta serie de intercambios de mensajes de la familia para con ustedes. ¿Cómo se siente hoy, señora? Y realmente estamos destrozados. Mi hija era una nena súper feliz y ahora ella es otra persona. Nos cuesta muchísimo, nos duele la injusticia, porque por un testimonio de la propia nieta de este señor, que dice que no hizo, la puerta hace ruido al entrar y que ella hubiese escuchado, le dan prisión domiciliaria así por una tontería así tan grande, un testimonio que es ridículo. Esa gente vive cerquísima de mi casa. Mi hija tiene miedo a estar adentro de mi casa, tiene miedo por las noches de que entre a su habitación, porque eso fue lo que hizo. Entró a la habitación a sacarle, diciéndole de que le quería decir algo. Ella no entendía qué pasaba, se levantó, salió y jamás pensó que quería hacerle daño. Y ahí ese día comenzó nuestro calvario. Gracias a Dios ella enseguida nos contó
esa misma madrugada nos fuimos con mi marido a hacer la denuncia y con la ayuda de la abogada pudimos lograr que se le haya detenido, ¿verdad? Pero la señora, la esposa de este señor, no dejó de escribirme un solo día justificando de que él estaba tomado, que se habrá confundido, que eso jamás pasó en su casa, que ella también tiene hijos, que piensa en su hijo. Ella lo único que quería era que su marido salga libre y no dejó de acosarme por mensaje día y noche hasta que logró que se le dé prisión domiciliaria y se olvidó que existíamos. Inclusive ella en los mensajes me pedía perdón, le pedía perdón a mi hija, pero una vez que logró que salga su marido, no sabemos cómo, ¿verdad? Ella desapareció. Y cuando mi familia empezó a escribirle por las redes, ahí me escribió otra vez. Pero es algo terrible que estamos viviendo. Mi hija no va al colegio, me llaman, está llorando, no se halla a ningún lado. Inexplicable eso. Acá lo que llama la atención, señora, es cómo desde la Administración de Justicia se preocuparon más en liberar al supuesto abusador y no preocuparse de la víctima. No, jamás llamaron a mi hija a dar un testimonio, a hacer la cámara Gesell, nada. Nada de nada. Simplemente lo dejaron salir. Es increíble cómo tampoco se aplicaron o se aplicó el protocolo del Ministerio Público. Cuando el otro día nos decía Mona Lisa Muñoz, una fiscal especialista en el tema de la niñez, cuando hay una bajada de línea, hay una orden de que se tiene que cumplir un protocolo que tiene que ver con el tema de abusos y sin embargo eso no se cumplió, señora. Nada de eso de eso se hizo hasta hoy día. Y nosotros queremos, o sea, uno muchas veces ve por la tele tantas injusticias y nunca piensa que te puede tocar. Y nosotros queremos, o sea, que en este país uno puede hacer cualquier cosa, total está libre al día siguiente. Y nosotros queremos justicia para mi hija. Con ninguna prueba fehaciente lo liberaron a este hombre, me dicen acá. Al contrario, uno de los testimonios corrobora la versión de los denunciantes, ¿verdad? La propia hija corrobora que en su testimonio, todo que fue así mismo como fue. Ella en ningún momento desmiente absolutamente nada. Ellos saben que fue así como mi hija contó. Lo llamativo también acá, siguiendo este relato que estoy viendo acá, después de 20 días después, ya con intervención del juez Raúl Florentín, levantan la prisión preventiva decretada y para colmo, ya con fines de un evidente blanqueamiento, el juez Florentín sostuvo que se había generado una duda, entre comillas, que tornaría diferente lo esbozado en el relato de la tesis fiscal inicial. Y después, según estoy leyendo acá el relato que me hacen, el fiscal Marcelo Saldívar, lejos de defender los derechos de la víctima, no se opuso a la libertad del imputado porque supuestamente existían elementos que matizan la situación procesal por la que se encuentra atravesando el imputado. Y es en este punto en donde se pone en evidencia la colusión entre el juez y el fiscal, dado que la supuesta, entre comillas, matización de la situación procesal se basa en declaraciones testificales realizadas luego de la presentación del acta de imputación. Sin embargo, para beneficiar al imputado, se da a dichas declaraciones una interpretación que no condice con la realidad. La propia hija del imputado, madre de la amiga de la víctima, expuso que efectivamente encontró a la niña llorando y con evidencia de que había ocurrido algo. Pero el juez y el fiscal interpretan que esta declaración supuestamente beneficia al imputado, siendo que en realidad la misma corrobora lo acontecido. Y también hacen referencia
a la declaración de la amiga de la víctima, la nieta del presunto abusador, quien expuso que la puerta de la habitación donde dormían hace ruido al abrirse y el juez y el fiscal no tuvieron en cuenta lo lógico sería que el presunto abusador, dueño de la casa, tome las medidas necesarias para no hacer ruido y poder cometer el abuso que evidentemente ya había organizado de antemano. Esta clase de conductas desarrolladas por nuestras autoridades hace que exista no solo una decepción, sino también una gran duda sobre las motivaciones del juez y el fiscal, dado que le dieron a las declaraciones testificales un sentido diferente y que no condice con la realidad, al solo efecto de liberar, a el presunto abusador de menores. ¿Es así, señora? Así mismo, tal cual. Es porque no se escuchó el ruido, la nieta no escuchó el ruido de la puerta al entrar en la pieza. Ya hubo duda de todo lo que sucedió esa noche para el juez y para el fiscal. Y fue suficiente para que ellos le den prisión domiciliaria. Y cuando que la propia la madre de esta, confirma, ¿verdad? Que la encontró llorando a la nena. Sí, totalmente. Mi hija estaba en pánico de tanto miedo que tenía. Ella le escribe a la amiga contándole lo que pasó, le despierta y le dice que lea y que haga silencio porque ella estaba temblando del miedo de que ese señor vuelva a entrar. Y cuando la nieta lee, se levanta y llavea la puerta y la nieta se lamentaba muchísimo de que ella no llaveó la puerta porque dice que siempre llavean la puerta para dormir. Y se lamentaba muchísimo de eso, que si ella llaveaba no iba a pasar. Y yo pienso, ¿por qué llavear la puerta en tu propia casa? Y no sé, te da a pensar muchas cosas. Ella esa misma noche le cuenta a mi hija, su amiga, que su abuelo le tocó a ella y a otra chica, que no sé si es una amiga o una prima, viniendo a un lugar, le manoseaba los cuartos. Y que ella nunca se animó a contarle a su mamá porque tenía miedo de que no le deje, como vive en el exterior, no tenía miedo de que no le deje volver a venir. Y así hay muchas nenas que nos cuentan, pero mi hija, gracias a Dios, nos contó. Toda la vida nosotros le enseñamos que nadie le puede tocar un pelo y que siempre tiene que confiar en nosotros y contarnos todo. Y ella se defendió sola porque la esposa de ese señor le insistía que se quedara a dormir, que se tranquilice, que no pasó nada. Le decía que no nos cuente porque si no, no lo íbamos a dejar salir nunca más a ella. Y ella se defendió y me llamó. Y esa madrugada cuando me llamó, me dijo que me vaya a buscarle, y cuando yo me estaba bajando para ir a buscarle, me avisa de que ya le estaban llevando. Y viene la señora y me dice que no pasó nada, que hubo una confusión y que su marido pensó que era ella. O sea, algo totalmente ridículo. Esa señora lo único que hacía era defenderle a su marido de algo tan, no sé, repugnante. No sé, por más tu marido que sea, no podés defender algo tan indefendible. Acá estoy viendo, señora, estos mensajes. No quiero compartirlo, ¿verdad? Por una razón obvia, pero desde el lado de la familia del supuesto abusador, ¿qué es lo que le insistían con esta serie de mensajes vía WhatsApp que le mandaban? Ella todo el tiempo me insistía que lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Que tratemos la paz juntas. Me hablaba todo el tiempo de Dios, inclusive me llamó un sacerdote de parte de ella a insinuarme de que mi hija estaba mintiendo porque ella le dijo que ella todo el tiempo estuvo con su marido. Me escribía, me decía que yo piense en sus hijos también, que su marido era cardíaco, que no iba a aguantar si se iba a la cárcel. Ella lo único que quería era defenderle a su marido, jamás pensó en mi hija. Supuestamente se hacía la que le importaba y me preguntaba cómo estaba, pero como le digo, ese señor salió, obtuvo la prisión domiciliaria y se olvidó que existíamos.
y te da tanta rabia, tanta impotencia, tanta injusticia, verle a tu hija sufrir tanto, que llora, que que ella es una persona súper sociable, feliz a sus 13 años ahora, no quiere salir, tiene miedo de sus profesores hombres que se le acerquen porque cree que cualquiera le puede hacer daño. Por supuesto, tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta, señora, ¿usted podría contarnos para poco dimensionar este caso, después de que ustedes se enteraron de esto que ocurrió, qué fue lo que le relató su hija de lo sucedido esa madrugada? A la vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno, y seguimos con este relato de esta mujer, la mamá de una niña de 13 años víctima de abuso. Señora, acá también me consultan en las redes y me ponen, ¿qué fue lo que su hija ese día donde se cometió el abuso, qué fue lo que ella le comentó, le relató de lo que sucedió, señora? Ella me comentó de que esa noche había un asado en la casa porque la mamá de su amiga había llegado de Brasil y que durante la noche ya ese señor todo el tiempo se acercaba a ella, así la abrazaba, le decía que le quería mucho y ella ya se sintió incómoda en ese momento porque ya se sentía incómoda, pero no pensaba que le quería hacer daño, ¿verdad? Pero ya sentía esa incomodidad de que ya era mucho, mucho te quiero, mucho, vos sos de la familia, nosotros te queremos mucho. Bueno, después fueron a dormir y como más o menos a la 1:30 de la madrugada, su señora y su hija, la mamá de la amiga, se van a buscarle a la hija del señor que no estaba en la casa. Y en ese momento es donde él entra a la habitación, le despierta y le toca la pierna y ella le mira y se vuelve a dormir y le vuelve a insistir. Y ella me dice, ella pensó que él se equivocó, que le quería despertar a su nieta. Y como le insiste y le dice que venga un rato, que le quería decir algo, ella se levanta y sale. Y le dice él que él quería enseñarle cosas que ella todavía no sabía. Y ella le dice, ¿qué cosas? No, ella no entendía, no sabía si ya amaneció porque era de madrugada. Y en ese momento él le manosea los pechos, con sus dos manos le manosea los dos pechos y ella se asusta, obviamente sale corriendo y le dice él que ese iba a ser el secreto de ellos y que se vaya a dormir. Lo que pasa es que la gente cree que abuso solamente es cuando hay coito, pero ese simple hecho de que le haya manoseado los pechos, claro, para ella es un trauma gigante que tiene, ¿verdad? Entonces, ella iba a la habitación, como conté, le escribe a la amiga, tenía terror de que ese señor vuelva a entrar a la pieza, le cuenta, esperan que llegue la mamá de la nena con su señora y le cuentan cuando llegó y la señora, la esposa del señor, le insistía que se quedara a dormir y que no pasó nada. Que no le cuentes a tu papá porque no te va a dejar salir nunca más. Y ella le decía, no me importa si nunca más salgo, yo le voy a contar a mis papás. Y le insistía muchísimo que se quede nomás a dormir. Y ella entonces me llama y me pide que me vaya a buscarle. Entonces en ese momento ellos se dan cuenta de que ella no iba a quedarse ahí. Y le llevan a mi casa. Y cuando le llevan a mi casa, que es a 3 cuadras nomás ahí, la señora me dice que se equivocó nomás, que le tocó el cabello nomás, minimizó al máximo. Cuando yo entro con mi hija, yo me quedé en shock. Ese llamado de mi hija llorando de madrugada es algo que no voy a olvidar nunca. Y cuando entramos a mi casa, ella me contó todo cómo fue. Estaba temblando. Eso fue a las 2:30 de la madrugada. Y como a las 4 más o menos se calmó un poco y ahí fue donde me fui a contarle a mi marido que
como cualquier papá, se puso como un loco, quería ir y matarle nomás al tipo, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, y ahí mismo nos fuimos a la comisaría a hacer la denuncia, donde me dijeron que me iban a llamar, pero es como que sos una más del montón, o sea, nunca me llamaron si no era por la abogada, capaz que ni hasta ahora me llamaban, no sé. Y ahí ese día empezó nuestro calvario. Ella, como les digo, es una nena que quedó con un trauma gigante, que yo no sé si esto va a pasar en 1 año, en 2 años, no sé si en el futuro ella le va a afectar para tener una pareja, no sé. Y nosotros nos duele la injusticia que hay, nos duele, porque por una cosa así tan estúpida, un juez crea que hay duda en lo que pasó y le dé una prisión domiciliaria. Es ridículo y es obvio lo que pasó para que le den prisión domiciliaria. Entonces en este país vos podés cometer un crimen y pagás y ya sos libre. O sea, es muy injusto. ¿Quién me devuelve todo lo que mi hija está pasando? Nadie. Queremos justicia, queremos que pague por lo que hizo. De terror este relato, señora. Ni aparte acá no se cumplió, no se hizo el protocolo, ¿verdad? No, ni siquiera una cámara Gesell para escuchar el relato, la versión de la niña. Todos los testigos del supuesto abusador son sus familiares. Por supuesto, los familiares van a salir a favor de este hombre. Sí, nada, nadie nunca nos llamó, ni para que se le lleva con una psicóloga o algo así también para hacer su perfil. Nada, ni la cámara Gesell, nada. Después nos enteramos que se le dio libertad condicional. ¿Qué le dice hoy y cómo está su hija, señora? ¿Es cierto que ella no quiere salir, no quiere ni siquiera al colegio? No, yo comuniqué al colegio, eso fue un sábado de madrugada. Nosotros lunes nos fuimos ya con mi marido al colegio y ella una semana entera no fue. Y después empezó a ir de a poquito, pero lloraba, se quedaba 1 hora, después 2 horas. Procurábamos que se quede un poco más, me llamaba llorando que me vaya a buscarle. Se siente súper vulnerable, no se siente segura, coste que su colegio se súper portó con ella, le recontienen, pero ella no se siente segura en ningún lado, tiene miedo. Ella me dice, ella estudia danza, me dice, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, piensa que todo el mundo le mira y sabe lo que pasó. Terrible. Ella está siguiendo tratamiento con una psicóloga, pero lastimosamente no es algo de un día al otro que esto va a pasar. Señora, le agradecemos su tiempo, que haya compartido este testimonio. Nosotros mañana queremos buscarle al fiscal Marcelo Saldívar, a ver qué nos dice el fiscal. Hablábamos, reitero, el otro día en la radio con la fiscal Mona Lisa Muñoz, que es especialista en tema de niñez, y ella nos aclaró cuál es la línea, cuál es el protocolo estrictamente que se tiene que seguir en el Ministerio Público y por qué este fiscal no cumplió ese protocolo. Y también queremos buscarle al juez Raúl Florentín, a ver qué explicación nos dan ante este testimonio espeluznante que estamos escuchando por parte de esta señora. Gracias, señora, muy amable. Gracias a usted, muy muchas amable, gracias. muchas gracias. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.